encanta. Saludamos al invitado. Saludémoslo de una ¡Que vez. pase, Camilo! ¿Qué pasa? Hola, Camilo. Bienvenido, feliz semana. Esa alegría de Héctor contagia, ¿no? Sí, sí. Adelante. ¿Qué más hay? A mí me encanta cuando saluda a Héctor, porque siempre es hola hermosa. Y yo ahorita estaba ahí en la clínica y todos estos días y me saludaron. ¿Te acuerdas que yo te dije, ay, qué rico que tú alegras? Eso fue muy chévere. Contagia, Sí, la alegría contagia. Estamos juntos los tres, por algo será. ¿Cierto que Jesús lo dijo? Claro, donde dos o más estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. ¿Cuántos seremos con los televidentes? Uf, mejor dicho. Está con Y nosotros. eso tiene fuerza. Sí. Eso tiene fuerza, por eso la necesidad de compartir en familia. Aquí se insiste mucho eso en el programa. El mismo programa, compartirlo en familia. No es nada de nueva era ni nada por el estilo, pero esa energía se une, tiene más fuerza y eso produce que, o más bien, tiene una repercusión para que los sueños se hagan realidad. Qué lindo. Eso contagia. Ahí estás Eso con es necesario. gafas. Bueno, te tengo que preguntar. @ Camilo Andrés Galvez es en Instagram y @ Camilo Andrés Galvez Lopera es en Facebook. Va a sacar un libro y ya tiene las primeras 11 páginas escritas. Cuéntanos. Yo lo cuento ahí en Facebook muy sucinta y escuetamente. Es un sueño que he tenido desde hace varios años, pero... ¿Cómo te llegó ese sueño? Porque es que el sueño tiene un principio. Sí, a mí la Virgen María me ha cambiado la vida y me ha ido cambiando y me seguirá cambiando y ayudando en la vida. Yo me siento cargado por ella y en circunstancias y coyunturas muy duras de la vida, ella aparece ahí y se hace evidente la compañía. Yo tenía la idea de un libro sobre la Virgen en la cabeza y bueno, dicto muchos cursos de Mariología, etcétera. Y ahora ya pude empezar a concretar este sueño. De hecho, el libro se va a llamar así, El sueño de Dios. María, el sueño de Dios. Ah, qué lindo eso. ¿Por qué el sueño de Dios? Me acuerdo mucho de San Luis María Griñón de Montfort, dice en algún momento que la Virgen María agotó la imaginación de Dios. O sea, cuando Dios quiso hacer algo bello para tenerlo como madre, sí, se le acabó todo lo que tenía para imaginarse con la Virgen. Eso es una cosa pues muy linda. Entonces, de alguna manera, con ese comentario de San Luis, yo digo que el sueño de Dios se hizo realidad con María. O sea, ahí está el sueño de Dios concreto en la Virgen María. Y eso va a ser el libro, un poco de historia de la Virgen María y quién es Nuestra Señora, cómo está cerca. Pues acá ya tienes 2 libros vendidos, ¿cierto? Sí, No, para por usted, supuesto. para usted es cortesía, claro. Ay, tan bello, gracias. Aunque Bueno, ahí está para Ayudamos que me- al ayudar. artista, ¿cierto que sí? Sí. Ay, qué bonito. Ahí está, sí, entonces es un sueño que se empieza a hacer realidad y la idea es en noviembre ya tenerlo publicado. Es muy difícil la primera frase, ¿no? ¿Cómo empiezo? No, y hasta el título. Pues Exacto. el título me No. resultó por ahí, digamos que por accidente, de alguna manera dije, no ¿Y voy a dejar tiene? hasta el final. No. Y le vas a poner dedicatoria en la primera página. Sí, especialmente a Nuestra Señora, a la Virgen María, porque como les contaba, ha cambiado y me ha sustentado en la vida. ¿Tienes alguna advocación que nos cuentes ahí o es María? No, es María en cuanto Madre de Dios. Ahí de alguna manera aparecen todas las advocaciones, pero no voy a irme en una concreta, no, es la historia de María, ese papel de María como madre, como intercesora, como refugio de los pecadores, consuelo de los afligidos, etcétera. Todo eso concentrarlo ahí, pues yo le calculo unos 150 páginas, Qué vamos a ir rico. por ahí, pero en un lenguaje también muy llevas? cercano. La semana pasada llevabas 11, ¿cuántas llevas? Sí, no, ya tengo el segundo capítulo vaya en camino, deben de ser más o menos las mismas páginas, o sea, hacerlo en varios Bien. capítulos cortos para que los capítulos sean, digamos, más fáciles de leer así. Bien, ayer celebramos el Día de la Candelaria, pues, Sí. Medellín, Sí. la patrona. Vi la transmisión del canal al mediodía, la misa con el obispo auxiliar Mauricio Vélez de la Virgen de la Candelaria, que es la patrona de esta ciudad. ¿Por qué se llama Candelaria? ¿Por qué lo de la candela? Candelas. Candela. Cuando los judíos presentaban a su primogénito en el templo, 40 días después del nacimiento, la madre junto con el padre lo presentaban en el templo y llevaban una luz que simboliza obviamente el papel que ese niño, esa criatura va a tener en la vida, va a iluminar el mundo. ¿Por qué lo llaman purificación? Porque se purificaba, la mujer se purificaba al ir al templo después de esos 40 días y también presentaba al niño para purificarlo de alguna manera del pecado. Entonces llevaba una velita, por eso la candela. Así la la Virgen de las representamos. Vean, Candelarias. esta es la del canal Televid para que llamen ya y la pidan. Ay, sí. 322-9050, opciones 1 y 4. Es Tiene divina. unas palomitas, Véanla, tiene. divina. Sí, los tiene. tortolitos, acá están. Los Bueno, esa tortolitos, es de la canastilla. presentación. Y el niño tiene Claro. otra en la mano, ve. Claro, esa es la Virgen de la Presentación, ¿sí? Muy especial, por ejemplo, para darle regalo a madres que son gestantes o que están teniendo su primer hijo. Pues ¿Sí? nosotros sabemos que el niño Jesús fue el primogénito de la Virgen. Sí. Entonces, muy oportuno para darle regalo a las ¡Ay, qué madres primerizas lindo! y
para que tengan una protección especial y puedan formar. Y me encanta que la Virgen que representa a Medellín, que es la Candelaria, sea el día de la purificación. ¿Eso cómo lo puede uno representar o analizar que Medellín sea de la Virgen de la Candelaria, que es el día de la purificación? ¿O por qué la escogerían? Sí. No, a ver, Nuestra Señora siempre ha tenido un papel fundamental en todas las fundaciones del nuevo reino de Granada y las colonias españolas aquí en América, porque España se caracterizó, el reino de España se caracterizó siempre por ser mariano, fueron unos grandes defensores de la Inmaculada Concepción, de todo lo que tenía que ver con la Virgen María. Entonces, cada fundación que se hacía siempre se consagraba a una imagen de Nuestra Señora y también a una santa, porque una de las patronas de Medellín es Santa Bárbara, ¿cierto? Lo que hizo el arzobispo de Medellín fue lograr que se hiciera un cambio muy especial a nivel espiritual con la Virgen de la Candelaria, que tuvo que ver muchísimo con la fundación de Medellín, porque fue siempre la imagen que encabezó, pues digamos, todos los grandes proyectos de la Medellín que nació como una pequeña villa, pero no era la patrona oficial, era la patrona de la arquidiócesis, pero no de la ciudad. Entonces lo que tuvimos ahora fue un cambio, la patrona de la ciudad y de la arquidiócesis es la Virgen de la Candelaria. Óyeme, y cuando la Virgen llegó con San José a presentar el niño y con las ofrendas, como era costumbre en la época, las tortolitas, se encontraron con el anciano Simeón. Sí. Y ahí fue cuando Simeón dijo, ay, siquiera llegó este muchachito que es el niño de Dios. Llega y lanza un brado en medio del templo. Él era ¿Y él por qué sabía? Nunc dimitis servuntum Domini, dice él. Ahora sí, Señor, puedes llevar a este siervo, porque mis ojos han visto al Salvador. Él había tenido ya una serie de sueños y premoniciones al respecto del Salvador. Y él le pidió a Dios que no lo dejara irse para la vida eterna sin antes ver al niño. Entonces, cuando él ve al niño, claro, ya tiene una emoción interior que lo conecta con esa premonición que tuvo. Este es el niño. Además, ahora que vayamos desenvolviendo nuestro tema del rostro de Cristo, nos vamos a dar cuenta que naturalmente cuando los sentidos se encontraban con esa maravilla de niño, con esa maravilla de mujer, pues reconocían que ahí había algo especial. O sea, no era solo una belleza física, era una belleza espiritual que se transmitía a través de ¿qué? De una belleza física. Y eso reconoció él. Y el corazón le dijo, aquí está Dios. Dios agotó toda su creatividad con la Virgen María. Creó a la Virgen. Lindo, ¿no? Muy hermosísimo. lindo. Hermosísimo. Sí, y sabes que ahorita que ya yo creo que cuando pasa la Navidad y pasa este momento de la purificación, ya nuestros ojos están puestos como en que ya llega la Semana Santa, claro, ¿cierto? Es como el otro gran evento. Pues, ¿qué tal ustedes pasar Semana Santa en Roma con el Papa y un encuentro con María la Reina de la Paz en Medjugorje? No, mejor dicho. ¿Qué tal eso? Bosnia-Herzegovina. Bosnia, imagínate. Medjugorje. ¿No ¿qué tal eso? No, ves que me parece espectacular. No, yo que me iba a imaginar que iba a resultar por allá, que iba a conocer por allá. Vamos, los invitamos. Sí. Qué dicha. Vamos a estar aquí en esta plaza de San Pedro espectacular, epicentro de la espiritualidad en el mundo, viendo y escuchando a nuestro Papa Francisco. Esto va a ser inolvidable. No, uno ver al Papa tan de cerca. Van a estar en la audiencia papal el miércoles santo en la plaza de San Pedro, o sea, van a tener un lugar especial ahí. El viernes el Santo Via Crucis en las afueras del Coliseo Romano. Y el domingo de resurrección van a recibir la bendición pascual en la plaza de San Pedro, ceremonias en las basílicas romanas y recorridos por los lugares más representativos para la iglesia romana. Sueño, con mi superhéroe, Francisco de Asís. Vamos a visitarlo y vamos a quedarnos una noche allí. El domingo de esa Semana Santa van a partir de Roma para visitar el santuario del Greco, lugar donde se encuentra la gruta donde San Francisco representó el nacimiento de Cristo la noche de Navidad. Van a ir a Asís, que fue lo que estábamos viendo ahorita, una de las poblaciones más, es divina. No, es espectacular. Divina, Asís es la cosa más hermosa. Pueblito medieval encantador. Y después de Asís van a ir a un encuentro personal con la Santísima Virgen en el santuario de Medjugorje. Yo no sé si se pronuncia bien. Van a navegar por el mar Adriático. Imagínate, por los principales centros de espiritualidad mariana, donde van miles de peregrinos y donde dan cuenta de las apariciones de la Reina del Cielo en este lugar ubicado en la República de Croacia. Oiga, míralos ahí. No quedaron con ganas de ir, por favor, llamen ya. Este es el momento porque son cupos limitados, apenas estamos empezando pues a anunciarlo acá. Informes y reservas 322-9050, opción 3. 322-9050, opción 3. La misa ahí en la capilla de la Porciúncula donde Francisco oraba, el recorrido orando, ¿no? ¿Qué tal todo ese recorrido? ¿Qué más le puede pedir? Mira, yo he viajado algunas veces en mi vida y con muchos deseos, pero ahora estoy tan feliz, tengo tantas ganas de ir a este recorrido Roma, así Medjugorje,
Qué bendición. Y queremos invitarte, 322-9050, opciones 1 y 4. Vámonos en Semana Santa para este recorrido maravilloso. Pero ¿sabes qué nos tiene ese dijeron? ingrediente. Opción 3 para opción 3 sí, solamente. pusieron una opción 3, Oye. 322-9050, opción 3 y este celular, 320-839-3822. ¿Me lo repite, por favor? 320-839-3822. Los precios en el canal Televid a mí me dejan descrestado, o sea, son súper asequibles, muchas maneras de pago. Y este es un viaje, un paseo que vale la pena hacer. Todo lo que les contamos es... Y los hoteles son de mind-blowing. primer nivel. Sí. De 5 estrellas, súper bien. Y la verdad es que tenemos un diferenciador en el canal. Y es que aquí, además de conocer los sitios históricos, las bellezas arquitectónicas, los paisajes naturales, aquí lo más importante es la espiritualidad. Misas, rosarios, jornadas de oración. No, eso es espectacular. Sí. ¿Cuándo será? ¿Cuándo será? Se me iba a olvidar que te mandó una razón una señora que me encontré en Oviedo. ¿Quién? En el centro comercial. Decirle a Viena que nos dé los tips que nos ha dado de vestuario y de maquillaje. Importante tenemos que retomarlo. Para la belleza del cuerpo físico. Qué rico, sí. Listo. Sí, una sección. Dado el mensaje de doña Consuelo, listo. Y gracias, cumplí. Consuelo. Y bueno, vamos a un corte comercial, ¿cierto? Los dejamos con esta frase. Camina con alegría y con un corazón lo más sincero y abierto que puedas. Y cuando no puedas mantener esta santa alegría, al menos no pierdas nunca el valor y la confianza en Dios. San Padre Pío de Pietrelcina. Y aquí estamos con Camilo Andrés para seguir hablando y empezar ahora sí a hablar en forma El rostro de Cristo. del rostro de Cristo. Un misterio. Héctor, nos decías al inicio que tenías una imagen muy particular de Jesús a raíz de una manifestación sobrenatural que tuviste, una emoción mística que se llama eso en espiritualidad, ¿no? Sí, eso es una emoción mística, porque una cosa es uno empezar a darle de una manera alocada y desequilibrada explicación a todos los sueños que tiene. Normalmente los sueños pues es una consecuencia de una acumulación de experiencias que uno tiene en los días anteriores o de anhelos que tiene. Pero a través de los sueños también Dios lo ha dejado muy claro en los evangelios. San José tuvo un sueño y por medio de ese sueño el ángel le contó, lo acercó al misterio de la encarnación. También místicamente por medio de los sueños podemos tener una comunicación de Dios. Y de alguna manera, digamos, sí, muy sabia, Dios no permitió que en los evangelios se diera una descripción absoluta, objetiva de Jesús. Es más, en la época los judíos tenían una aversión a todo lo que era cuadros, iconografía, retratos. Eso era más bien de la cultura, más ligado a la cultura griega. Entonces, por eso no existe una representación del primer siglo que corresponda propiamente a la imagen de Jesús. Pero también es providencial, porque entonces a lo largo de 2000 años, desde los orientales, vamos a hablar de la dinastía china, tienen inclusive imágenes de nuestro Señor. Esa nos faltó, la quedamos debiendo para la próxima. Nuestra Señora de Akita, que es una manifestación en China, la emperatriz, Nuestra Señora emperatriz, y tiene kimono de vestimenta, pues, vestimenta oriental, y tiene los rasgos mongoles y asiáticos, increíble. Entonces, Dios le permitió a cada una de las culturas y los pueblos que manifestaran una idea de Jesús que estuviera muy unida a su desarrollo cultural. Entonces eso le dio mucha riqueza a la imagen de Cristo, a la iconografía de Cristo. Y nosotros vamos a los primeros tiempos de la iglesia, lo que empezaron a pintar, por ejemplo, los primeros cristianos en las catacumbas. Se sabe, muere nuestro Señor y empieza una persecución furibunda a los cristianos que duró 313 años. Imagínate uno tener que vivir las catacumbas, que son lugares subterráneos. No, terrible. Son bajiticos. Cuando tuve la fortuna, la bendición de poder ir, y uno tenía que caminar así porque no te daba más, entonces imagínate la gente caminando así, son 4 o 5 pisos, como eso es desierto, ahí al menos fui a Capadocia en Turquía y eso es desierto, entonces uno baja y los lugares, el tunelcito uno tiene que caminar así todo el tiempo porque no te da para pararte del todo, y ahí se veía así, y ahí se veía donde cocinaban, o sea, se veía el lugar con humo y todo, y las habitaciones, o sea, eran como huequitos. Como cavernas. Como cavernas. Y las que existen en Roma, por ejemplo, las de Santa Priscila, que son verdaderos laberintos. Obviamente los cristianos tenían que esconderse allá para celebrar la Eucaristía, para compartir la palabra de Dios. Y ahí los cristianos, entonces como era el lugar de culto más común, empezaron a hacer pinturas con respecto a nuestro Señor, unas pinturas rupestres en las mismas
catacumbas. Oye, y son las primeras imágenes de Jesús. Pero me parece que es consecuente con el tema de que lo que importa es lo que llevamos por dentro. Jesús, pues está bien que todos nos imaginemos a un Jesús para representarlo físicamente, pero lo importante es lo que enseñó, cómo fue. Sí, claro, eso es lo que queda evidente al leer los evangelios. La enseñanza de Jesús, digamos que es lo que más impacto ha tenido en la historia. ¿Usted cómo lo imagina físicamente? Pues a ver, a mí me gusta mucho el arte, me considero artista de alguna manera porque me gusta el canto y todo, pero yo me identifico mucho con la imagen del Santo Sudario. Además, por el lado, yo soy muy racional, digámoslo así. Entonces, como sé que es lo más cercano a la realidad porque hizo parte pues, de los lienzos que cubrieron al Salvador y quedó estampada la imagen, pues entonces yo me quedo con esa imagen. Pero hay otras imágenes muy lindas también. Allí tenemos varias aquí que vamos videos a... también. Y tú nos vas explicando. Claro, vamos a ir comentando porque es todo es lleno de riquezas y de historias muy bonitas al respecto de esta manifestación que los cristianos han ido teniendo 2000 años. Entonces, ¿cuántos artistas no han existido? Además, por ejemplo, si Héctor quisiera pintar, Héctor podría pintar y hacer una obra del Jesús que lo visitó en los sueños. Claro, entonces a la hora de hacer una lectura de esa obra, tú le vas a dar el valor más importante, que es el espiritual. ¿Qué simboliza esto aquí? Bueno, vamos a ver el video. Me dicen que es full, entonces tiene audio. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Música acompañando estas imágenes inspiradoras. ¿Y eso que vimos ahí qué es? Ahí hay tumbas y hay diferentes imágenes, ya esculturas de los primeros tiempos de la iglesia. Eso está en los museos vaticanos. Eso es una reliquia impresionante, o sea, eso tiene por lo menos unos 1900 años de antigüedad. ¡Wow! Y han sido conservados por los museos vaticanos, que eso no es solamente tener una señora que haga el aseo y quite el polvo. Eso es todo un equipo de artistas, de científicos que tienen que estar restaurando, verificando que la humedad de alguna manera ayuda a preservar toda esta serie de obras. Estas son las primeras esculturas que vemos después de Jesús, ¿cierto? Eso, entonces algunas aparecen ya en los cementerios o en las catacumbas romanas y todo tiene un simbolismo especial. Este, por ejemplo, este símbolo es un símbolo que representa a Jesús. La corona de los mártires. Ahí está un romano colocando una corona a un mártir, a un cristiano, antes de llevarlo al cadalso, de matarlo. Hay unas imágenes valientes, ¿no? ahí. Sí. Ahí, por ejemplo, hay algunas alegorías a las virtudes. Hablamos la otra vez de fe, esperanza y caridad. Ahí vemos la concha, que son diferentes símbolos que han ido acompañando toda esa iconografía de Jesús, porque no era solo el rostro de Jesús, sino lo que Jesús representaba, esa pedagogía con respecto a vivir bien, alcanzar la felicidad. Entonces se habla, por ejemplo, de la amistad, se habla de la caridad, se habla de la solidaridad. Allá hay algunos mosaicos también, mucha influencia griega, sí, porque las imágenes entonces son pues, muy estéticas, muy robustas. Eso es la influencia de la cultura griega en la judía y en los primeros cristianos. Sarcófagos, por ejemplo, miren. Ya veíamos a la Virgen, ¿cierto? La Virgen María ya aparece como Madre de Dios, los Reyes Magos entregando los triunfos. Ahí está el Buen Pastor, ya una figura del Buen Pastor. Yo creo que más adelante la vamos a ver inclusive con más detalle, porque es una de las imágenes más comunes de Jesús. Y cuando vamos y visitamos las catacumbas, Santa Priscila, nos encontramos con esa famosa imagen del Buen Pastor, que es Jesús con la ovejita, pero Jesús está imberbe, ¿no? Está joven y sin barba. Sí. Muchacho. Está un jovencito, y tiene... Véalo. Esa es la imagen, digamos... pero con base en una pintura, ¿verdad? Del Buen Pastor, sí. Esa es más reciente, esa es del siglo XVI, sí, creo, esa escultura. Porque vamos a ver también una pintura muy bonita que representa esta misma imagen. Es de las catacumbas. Entonces, en base a esa pintura, pues imagínate que esas pinturas tienen 2000 años de antigüedad. Increíble. Entonces, cuando uno va a eso se conserva todavía, además de milagroso, es muy bonito. Y me imagino que se estremece. Espiritual, que claro, porque ahí cuánta sangre no fue. ¿Qué sentías tú cuando estuviste en las catacumbas? Respeto, tristeza, emoción. Eso es una emoción, son muchos sentimientos los que uno va sintiendo cuando uno va. Claro. Primero yo decía, Dios mío, imagínense uno estar viviendo subterráneo donde nacían niños y todo,
en un lugar donde no hay agua, no había luz, era cavernas y subterráneas, con laberintos para llegar de un punto a otro, muy duro. Admirable los primeros cristianos porque de verdad ellos aguantaron eso, aguantaban torturas y seguían firmes en su fe. Increíble. Sí. Mira que fue uno de los grandes golpes que recibió el pueblo judío, los contemporáneos de Jesús, porque Jesús llega y dice, mi reino no es de este mundo. Eso desilusiona más de uno. Ahí fue cuando empezaron a tramar para matarlo, porque este no es el que nosotros necesitamos. No. Nosotros necesitamos un líder social, como Moisés, un David, revolucionario político Salomón, que nos saque aquí de esta alienación que tenemos incluso al pueblo romano, como sea. Que lo sacara como fuera. Un tipo que nos dé la libertad que nosotros asumimos que es la verdadera libertad. Y no, Jesús llega y les dice eso, mi reino no es de este mundo. Luego empieza a glorificar a aquellos que sufren, a los que lloran, bienaventurados los que lloran, los que tienen sed de justicia. Sí, es que eso en ese Pero ¿cómo momento? así? Entonces, esos primeros cristianos que dejaron todo, en algún momento en el siglo, comenzando el siglo IV, los emperadores romanos se dan cuenta que toda su cohorte y toda su familia se empieza a convertir al cristianismo. Entonces, él empezaba a quedar a la margen de lo que era la historia. O sea, el cristianismo había conquistado a partir de las entrañas todo el imperio romano. Y con esa nota de sufrimiento característica, increíble. O sea, síganme, pero van a tener pobreza, van a ser perseguidos. Uno dice, ¿cómo así? Es que ahí es donde digo que Dios es brillante porque los primeros líderes que él había mandado eran Abraham, Moisés, David, Salomón. Entonces eran líderes que le habían llevado al pueblo judío libertad, claro, sobre el dominio pues de los egipcios, prosperidad, ganándole a todos los cananitas, hititas, asirios, todos esos que vivían, a los babilonios. asirios. Entonces yo creo que ellos estaban esperando, era un Mesías así, poderoso, yo soy el superhéroe. Y resulta que es que el reino de Dios no es de este mundo. Él llegó con un mensaje. El amor. Sí, el mensaje del amor. Y hay una carta muy bonita que se encuentra en Madrid, lo encuentra uno en el museo, son algunos de los manuscritos, en Roma, en algunos museos también, que es una carta que le escribe un gobernador de Judea al César, Léntulo se llama él, y es una carta que pasó a la historia con la única descripción de Jesús de la época. O sea, esto es una carta del siglo I. La vamos a leer. En exclusiva, sí. ¿De una vez o después de comerciales? ¿Qué nos dicen desde el máster? ¿Tenemos tiempo de leerla? No dura sino 48 minutos. Sí. No, mentira, no. Pues si ¿Cuánto no dura, Fabi? respondido, dale. Menos de un minuto. Dale. Sí, cierto. Dice entonces Léntulo Sí, pero yo no. le está escribiendo al emperador, a Octavio, y le dice, en nuestros tiempos ha aparecido y existe todavía un hombre de gran virtud llamado Jesús Cristo, y por las gentes es llamado profeta de David. Perdóname un segundito, vamos pasando imágenes de Jesús bien rico mientras leemos esta carta. Sí. Qué pena, profesor, la interrupción. Dice entonces, una descripción muy interesante, dice Léntulo, escribiéndole a Octavio, sus discípulos lo apellidan Hijo de Dios, el cual resucita a los muertos y sana a los enfermos. Aquí está, paréntesis entonces en la carta, esta es la pintura entonces original La primera. que encontramos en las joven. catacumbas. Sí, es una idea un poco griega, ¿no? Medio Apolo, tiene algo de Apolo, de la divinidad, porque Apolo está muy relacionado con las bellas artes, con la creación. Entonces, esta imagen del buen pastor que habíamos visto en el video, ya como escultura, podríamos decir que es la imagen más antigua que existe de Jesús. ¿Quién la pintó? Pues no se sabe, es anónima, pero está en las catacumbas y tiene casi 2000 años. Increíble. De antigüedad. ¿Estas son las catacumbas en dónde? Ese es en Roma. En Roma. Esta también es muy antigua y ya muestra un aspecto muy especial de Jesús. Por ahí en el siglo IV aparecen los arrianos que niegan que Jesús es Dios. Dicen que Jesús es verdadero Dios, es verdadero hombre, perdón, pero que no es verdadero Dios. Entonces, en esa figura aparece el alfa y omega, que significa principio y fin, y está relacionado con la divinidad de Jesús. Después aparece aquí esta otra pintura, ya está con algunos apóstoles acompañados, está el Cordero abajo de Jesús, no sé si lo ven en el centro, Sí. que he ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Entonces está la prefigura, que es, o el símbolo, que es el Cordero, y arriba está el prefigurado o el simbolizado, que es Jesús. Entonces los cristianos ya empiezan a hacer un análisis o una analogía entre una y otra. Y esta es muy antigua, ¿sí? Entonces miren que arriba está el sol. Sí. La divinidad mayor para los romanos, Sol Invictus, era el sol. Y ahí lo relacionan ya los cristianos con el niño Jesús en los brazos de María. Esta también es de la catacumba, o sea que debe tener unos 1800 o 1900 Como se ve años clarito de el niño ahí, ¿cierto? Sí. Estas ya son imágenes más, pues digamos, iconográficas. Sí, vamos a decir contemporáneas, pero son del siglo III, siglo IV.
Claro. Sí, que ya nos están diciendo que vamos a comercial, pero hey, no se vayan, seguimos con esto. Y tenemos la carta. Sí, para leer esa belleza de carta. Los dejamos con esta frase. Sí. Muéstrate siempre alegre, pero que tu sonrisa sea sincera. San Juan Bosco. Y hablando de estas bellezas de rostros, vamos a leer la carta. Vamos a leer la carta. Continuamos con la carta. Oídos despiertos. Que objetivamente o arqueológicamente ha sido confirmada la veracidad, pues no. Increíble. Pero es muy interesante que tiene que ver con lo que la tradición ha dicho al respecto de Jesús. Sigue entonces Léntulo contándole al emperador romano. Sus discípulos le apellidan Hijo de Dios, el cual resucita a los muertos y sana a los enfermos. Es de estatura alta, pero sin exceso, gallardo. Su rostro venerable inspira amor y temor a los que le miran. Sus cabellos son de color de avellana madura y lacios. Son lisos, casi hasta las orejas, pero desde estas un poco rizados. De color de cera virgen y muy resplandecientes desde los hombros lisos y sueltos, partidos en medio de la cabeza según la costumbre de los nazarenos. Ahí está, más o menos como la imagen que estamos viendo, los mosaicos. La frente es llana y muy serena, sin la menor arruga en la cara, agraciada por un agradable sonrosado. En su nariz y su boca no hay imperfección alguna. Tiene la barba poblada, pero no larga, partida igualmente en medio, del mismo color que el cabello, sin vello alguno en los demás del rostro. Su aspecto es sencillo y grave, los ojos garzos, o sea, blancos y azules claros. Es terrible en el reprender, suave y amable en el amonestar, alegre con gravedad. Esta talla del maestro Martín es increíble, es una talla lindísima, sevillana. Continúa la carta, dice, jamás se le ha visto reír, pero llorar sí. La conformación de su cuerpo es sumamente perfecta, sus brazos y manos son muy agradables a la vista. En su conversación es grave y por último es el más singular y modesto entre los hijos de los hombres. Ahí está. La Qué carta descripción tan bella. Bonita, ¿no? Con admiración. Yo creo que este hombre se convirtió pues a partir de esta descripción. Yo me transporté. Ahí están estas imágenes españolas, siempre muy ligadas al sufrimiento de Jesús. Bueno, porque la Semana Santa ya es pues todo un espectáculo en el buen sentido como de la haciendo palabra. Oración, ¿cierto? Es oración. Con estas imágenes y este texto. Claro, tan lindo. es pensar en lo que Jesús representa. Aquí, por ejemplo, cómo se baja él de la cruz para consolar a los otros. O sea, Jesús en la cruz sufriendo y es el que consuela a aquel que está sufriendo. Eso es lo bonito de la imagen propiamente de Jesús, que así sufra, no lo hace sufrir a uno, sino que lo consuela en el sufrimiento. Está con un monje. Sí, yo no creo que este es Santo Domingo de Guzmán, sí, que recibe el consuelo de nuestro Señor Jesucristo. Porque también a veces nos hacemos una idea medio Avengers de los santos, ¿no? Que son grandes superhéroes y que no sufren y que no, también noches oscuras. Que todos son fuertes y gigantes. Pues en medio de todo sufren el dolor. Los biógrafos dicen que Francisco de Asís era un hombre delgado, de estatura mediana, bajo, pues que no era un hombre muy atractivo, pero justamente por eso es tan grande, por todo lo maravilloso que hizo siguiendo el mensaje del Evangelio al pie de la letra. Aquí estaba, la anterior, a ver si Carmencita nos devuelve la imagen anterior, que es muy bonita. Ahí está con el cirineo, lo contemplamos en el Vía Crucis, que vamos a empezar a rezar ahora de manera especial en la Cuaresma. ¿Qué se sabe de Simón, sino que es de Cirene? ¿Y qué se sabe de Cirene, sino que es de la tierra, que es la tierra de Simón? O sea, un hombre que pasó medio anónimo en la historia, pero le ayudó a cargar la cruz a Cristo. Ajá. Y es un símbolo bonito de el eso. El Cirene lo representa más joven, ¿cierto? Al cirineo. Normalmente sí, como para ayudarle a cargar la cruz. Eso tiene también entonces toda uno puede hacer una lectura también del contexto histórico, porque uno son en el Renacimiento, entonces muestran a un Jesús mucho más corpulento. Miren la perfección en las manos, por ejemplo, de ambos. Miren la mano del cirineo, cómo deja ver las venas, esa mano, ¿no? El esfuerzo que está haciendo, las manos de Jesús perfectas. Los vestidos, el púrpura seguramente, porque fue la manera como se burlaron de la realeza de Jesús poniéndole púrpura. Era el color del vestido más costoso que existía, ¿no? El rojo. Claro, los pueblos se enriquecían comerciando con la púrpura, que era el pigmento con el cual teñían los tejidos. O sea, todo eso tiene un simbolismo especial. Pues, y los romanos los representan vestidos de rojo, los que eso es púrpura. Normalmente el romano, cuando era noble,
tenía los vestidos obviamente pues más ricos, y una de las maneras de ahorrar dinero también era guardar Vamos telas. con otra imagen. Por ejemplo, famoso, Cristo, Sí, es ahí divino. se ve, ya está muerto nuestro Señor. La posición tal cual como la muestra el Santo Sudario de Turín, aunque digamos que en contraste con el Sudario de Turín habría una inconsistencia, porque los clavos en las manos Sí, no están van en ahí. la palma, Sí. y el Sudario de Turín muestra que están en la muñeca, ¿no? Porque es donde resistía el cuerpo. Pero igual así se transmitió la iconografía de Jesús. En la placa de arriba, por ejemplo, ahora que vas a ir a Roma, Héctor, puedes conocer la placa de el INRI, lo que conocemos como el INRI, ¿Y dónde la que es tiene? un resumido, digamos, de lo que está arriba. Ustedes ven que está en latín, griego y en hebreo, arriba de la cruz. Jesús, Rey de los ¿Y judíos. está expuesta en qué museo? No, está en una iglesia, está en la iglesia de Santa Cruchen, la iglesia de Santa Cruchen. Ahí te das una escapadita en un momentico. Está el dedo incorrupto de Santo Tomás, el dedo que metió en la llaga de Jesús. ¿Cómo Señor así? mío ¿Lo y tiene? Dios mío. Está ahí, está incorrupto, o sea, es una reliquia que tiene 1960 o 70 años. Ahí está, por ahí vas a conocer, mejor dicho. Ay, Ahí para yo no había entretenerse ahí. escuchado de eso. Yo tampoco. Hay para entretenerse, muchas cosas. No, pero es que impresionante. es historia tras historia. Luego que a partir de cada cuadro, de cada imagen, hay también un contexto político, ¿no? Porque entonces así como los conservadores y los liberales en la época aquí tenían una imagen y un ícono religioso. Entonces los unos iban con la Virgen de Fátima, los otros iban con nuestro Señor, ¿no? Jesús, 2000 años y todavía da de qué hablar. Historia. Sus Y seguirá. enseñanzas todavía nos tocan porque es una palabra Transformó viva. la historia Transformó. antes y después de Jesús. Camilo, nos tenemos que ir. Bueno, Gracias. ahí Gracias, Un amigo. besito. Nos vemos el lunes. Quedamos, claro, Nos en vemos el continuar lunes. el Vemos, lunes. si es ya a las 6 de la tarde, y feliz resto de El rostro de Jesús, el rostro del amor. Nos vemos.